Mientras todo a tu alrededor parece desbordarse, tú te mantienes sereno, estable, intacto. Voces elevadas, decisiones impulsivas, palabras lanzadas sin pensar. Pero tú permaneces firme, no porque seas indiferente, sino porque aprendiste a no reaccionar con el impulso inmediato. Has formado una mente que no se doblega ante el desorden externo. Mantener el control cuando todo se derrumba no es arrogancia ni frialdad, es disciplina. Es la virtud que los estoicos cultivaron durante años, comprendiendo que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en gobernarse a uno mismo. Mientras el mundo responde con desesperación, tú eliges la templanza. Mientras otros gritan, tú escuchas. Mientras muchos se ahogan en sus emociones, tú avanzas con calma. Este entrenamiento no es sencillo, pero transforma. Te vuelve resistente a los insultos, inmune a las manipulaciones y fuerte frente a las tormentas internas, porque ya no vives reaccionando, sino decidiendo. No puedes controlar el mundo, pero sí tu mente. Y cuando lo logras, nada consigue perturbarte. Esa es la promesa del estoicismo, convertirte en dueño absoluto de ti mismo, incluso si todo lo demás se derrumba. Antes de continuar, revisa los comentarios y escribe con decisión: hoy decido ser imperturbable cuando todo se agita. Así sellas tu compromiso de fortalecer tu carácter y avanzar en el camino del dominio interior. Escríbelo ahora y hazlo real. Presta atención a cada lección, en especial la última, porque marcará la diferencia. Pero antes de empezar, si valoras este contenido, te invito a suscribirte y activar notificaciones para no perderte nada. Comencemos. Lección 1. La calma como fortaleza. A veces el verdadero poder no está en alzar la voz ni en reaccionar más rápido, sino en mantener la serenidad cuando todo alrededor se desestabiliza. En un mundo donde la rapidez se confunde con inteligencia, la ira con fuerza y las reacciones impulsivas con autenticidad, elegir la calma parece ir contracorriente. Sin embargo, quienes saben guardar silencio cuando todo grita, respirar en medio del caos y observar antes de actuar, descubren que la verdadera fortaleza no es externa, sino interna. La calma no es debilidad, es dominio, y no surge por azar, sino por práctica consciente. Cuando alguien te provoca o la tensión crece, la reacción automática suele ser contestar, gritar, justificarte. Pero esa reacción es en realidad una rendición, entregas tu paz a lo externo. Los estoicos enseñaban que nadie puede alterar tu mente sin tu permiso. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Significa que eres tú quien decide si una provocación se vuelve tormenta o una ocasión para reafirmar tu autocontrol. Quien grita no demuestra fuerza, muestra que ha perdido el mando sobre sí mismo. En cambio, quien respira, observa y responde desde la serenidad manifiesta un poder escaso, el de no dejarse arrastrar por el oleaje emocional del momento. Piensa en las veces que reaccionaste con enojo y luego lo lamentaste, palabras duras, gestos de desprecio, decisiones apresuradas. Ahora imagina qué habría pasado si hubieras esperado, si hubieras elegido el silencio o la pausa. La calma permite distinguir hechos de interpretaciones y actuar con sabiduría. Epicteto decía que no son los eventos los que nos alteran, sino la opinión que formamos sobre ellos. Si entrenas tu mente para ver los hechos como neutros y mantener la ecuanimidad, obtienes lo que muchos buscan sin éxito: serenidad. La calma no es un rasgo innato, es una práctica. Cada vez que eliges no reaccionar, la fortaleces. Cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que respondes con respeto aunque hayas sido atacado, afirmas que tú tienes el control. Y eso se percibe. Las personas serenas inspiran respeto, no porque lo impongan, sino porque transmiten seguridad y claridad. Son como montañas en medio de la tormenta, firmes e inquebrantables. Pero no siempre es fácil. Hay momentos en que todo en ti quiere responder, defenderse o gritar. Justo ahí está tu oportunidad de crecer. No ceder a ese impulso es un acto de valentía, porque mientras otros eligen el camino fácil de la reacción, tú eliges el difícil de la contención consciente. Séneca lo resumió: nadie es libre si no se domina a sí mismo. La calma es esa libertad, porque no actúas desde el automatismo, sino desde la elección. No reaccionas desde la emoción, sino desde la razón. Imagina cómo cambiaría tu vida si mantuvieras la calma como hábito: menos conflictos, más respeto, mayor claridad, mejor salud. Porque la serenidad no solo impacta en tu entorno, también transforma tu cuerpo. La ciencia lo confirma: una mente tranquila reduce la presión arterial, fortalece el sistema inmune y alarga la vida.
Pero más allá de lo físico, lo esencial es que sentirás paz contigo mismo. Ya no serás esclavo de las circunstancias, sino maestro de tu reacción. Puedes empezar hoy. No necesitas esperar que el mundo cambie, solo decidir que tu calma no es negociable, que tu paz no depende de otros, sino de cómo eliges responder. Esa es tu verdadera fortaleza, mantener serenidad cuando todo alrededor invita al caos. Y no se demuestra con palabras, sino con hechos. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: mi serenidad es más fuerte que cualquier provocación. Esa frase será tu compromiso de vivir con más autocontrol, templanza y sabiduría. Escríbela y empieza a vivir desde tu centro, no desde la reacción, porque quien domina su calma domina su vida. Lección 2. No te esclavices a las emociones. ¿Cuántas veces hemos actuado guiados por una emoción intensa y después deseado no haberlo hecho? Una palabra en la ira, una decisión tomada desde el miedo, una reacción desmedida ante algo que luego no parecía tan grave. Las emociones son naturales, parte de la vida humana, pero dejarlas al mando es como entregar el timón de un barco a la tormenta. El sabio no niega lo que siente, pero tampoco se deja arrastrar. Observa su interior, reconoce lo que ocurre, pero decide desde un lugar más profundo, el equilibrio. Las emociones sin control se vuelven cadenas invisibles. Pueden arrastrarte de la euforia al abatimiento, del amor al odio, de la confianza al resentimiento. En cambio, si alguien te hiere y antes de reaccionar respiras, esa pausa puede salvar una relación, evitar una injusticia o prevenir un error. Epicteto recordaba que no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esa opinión nace de cómo interpretamos, de qué emoción dejamos entrar. Si dejas que la ira, la tristeza o la frustración decidan por ti, construyes sobre arena. Dominar las emociones no es reprimirlas, sino comprenderlas. No es fingir que no sientes, sino no volverte esclavo de lo que sientes. Imagina una tormenta en el mar. Tú eres el barco, las emociones son las olas. Tú decides si te dejas sacudir o si mantienes el rumbo. Marco Aurelio decía: todo lo que oímos es opinión, no hecho, todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Lo mismo ocurre con las emociones. Muchas veces lo que sentimos es solo un reflejo de expectativas o heridas, no la realidad. La ira, en particular, es la emoción que más rápido toma el mando. Se disfraza de justicia o de necesidad de imponer límites, pero suele ser solo impulso que descarga tensión sin pensar en consecuencias. Sentir ira no es el problema, actuar desde ella sin reflexión sí lo es. Porque la ira mal gestionada destruye más de lo que soluciona. Las palabras hieren, los gestos levantan muros y lo que pudo resolverse con calma deja heridas. Dominar la ira es transformarla en claridad, preguntarte antes de actuar: ¿esto es justo? ¿Es necesario? ¿Es útil? Los estoicos sabían que el verdadero poder está en la mente serena, no en quien impone, sino en quien permanece en control. La sabiduría no consiste en eliminar emociones, sino en darles su lugar sin que ocupen el trono. Alegría, tristeza, miedo, enojo, todas tienen algo que enseñar, pero no todas deben decidir por ti. El equilibrio emocional no es rigidez, es flexibilidad consciente. Es responder con inteligencia en vez de reaccionar por impulso. Es detenerte, observar y actuar con templanza. Muchos creen que sentir intensamente es autenticidad, pero lo auténtico no siempre es sabio. La vida trae críticas, rechazos, traiciones. Cada situación puede fortalecer o hundirte, según cómo la manejes. Si cada vez que te hieren respondes con explosión, le das al mundo el control sobre ti. Pero si eliges pensar, respirar y responder, afirmas que eres dueño de tu vida. No es sencillo, requiere práctica, paciencia y humildad para reconocer cuando una emoción está tomando el control. Pero la recompensa es grande: claridad, relaciones sanas, paz interior. Porque cuando tus decisiones ya no se tiñen de descontrol, todo empieza a ordenarse desde dentro. El entorno puede seguir siendo caótico, pero tú ya no. Convierte cada emoción en maestra, no en tirana. No apagues lo que sientes, aprende a sentir sin perderte. Ahí está la diferencia entre vivir dominado o en libertad. Deja tu huella en los comentarios escribiendo: hoy elijo gobernar lo que siento, no ser gobernado por ello. Esa frase será tu recordatorio: quien domina sus emociones se convierte en dueño de su destino. Lección 3. El poder de la disciplina mental. Una mente sin disciplina es como un caballo desbocado: corre sin rumbo, reacciona sin pensar y termina llevándote a lugares que nunca elegiste.
En cambio, una mente entrenada se convierte en tu mayor aliada. Te protege del caos externo, te da claridad en medio del ruido y te permite actuar desde la razón y no desde la emoción. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernarte a ti mismo. Esa habilidad se llama disciplina mental. No es un don que aparezca por arte de magia. Se construye cada día, en los pequeños actos, en decisiones silenciosas, en elegir lo correcto sobre lo fácil. Vivimos en una época que premia lo instantáneo, buscamos respuestas rápidas, emociones intensas y gratificaciones inmediatas. Pero todo eso tiene un precio, la inestabilidad interior. La disciplina mental sigue el camino contrario, requiere pausa, intención y repetición, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando preferirías dormir, respirar cuando lo fácil sería reaccionar, mantener el rumbo aunque todo dentro de ti quiera cambiarlo. No hay aplausos visibles en ese esfuerzo. Nadie celebra tu trabajo interno, pero ahí ocurre el verdadero crecimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que cada mañana debemos prepararnos para tratar con personas difíciles, injusticias y obstáculos. Pero si la mente está entrenada, nada de eso tiene poder sobre ti. La disciplina mental no elimina los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. No necesitas calma afuera si la has cultivado dentro. Esa es la ventaja del autocontrol, no reaccionar desde el impulso, sino desde la sabiduría. Epicteto enseñaba que no podemos controlar los hechos, solo nuestra respuesta. Y esa respuesta no surge de la improvisación, sino de una mente ejercitada. Si ante cada desafío eliges actuar con templanza, fortaleces tu voluntad. Si cuando la pereza intenta frenarte decides avanzar, fortaleces tu carácter. Nada grande se construye sin disciplina, y ninguna disciplina florece sin esfuerzo. Lo que hoy ignoras, mañana será tu debilidad. Lo que hoy enfrentas con constancia, mañana será tu fortaleza. El poder de una mente disciplinada se refleja en los detalles, en cómo gestionas tus emociones, en cómo organizas tu día, en cómo diriges tus pensamientos. No se trata de una vida rígida sin espacio para lo espontáneo, sino de un marco interno que te sostiene cuando todo lo demás tambalea. Es fácil actuar con coherencia cuando todo va bien. El reto es mantener principios cuando estás cansado, molesto o frustrado. Ahí se revela la disciplina mental como virtud. Muchos creen que la libertad es hacer lo que se quiere, pero los estoicos sabían que la verdadera libertad llega cuando ya no eres esclavo de tus impulsos. Pensar antes de actuar, elegir antes de reaccionar, cuestionar antes de creer, eso es disciplina, madurez y grandeza. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de decidir desde la conciencia y no desde la confusión. Recuerdo un instante en el que estuve a punto de responder con rabia a una crítica injusta. Todo en mí pedía defensa y confrontación. Pero me detuve, respiré y me pregunté, ¿esta respuesta suma o resta? Elegí el silencio, no por cobardía, sino porque había entrenado mi mente para no entregar mi paz a una provocación. No siempre lo logro, pero cada vez que lo consigo sé que cultivo una fuerza invisible que transforma. No esperes a la situación difícil para entrenar tu mente. Empieza hoy, en cada pensamiento que eliges, en cada emoción que observas sin dejarte arrastrar, en cada acción tomada desde la razón y no desde el impulso. La disciplina mental no se construye en un solo acto, sino en miles de pequeñas decisiones que crean tu libertad interior. Haz de esta reflexión el inicio de un nuevo nivel de conciencia. Ve a los comentarios y escribe, mi mente está al servicio de mi propósito, no de mis impulsos. Que esa frase sea tu recordatorio de que la grandeza se cultiva primero en el interior, donde nace la verdadera fuerza. Lección 4. Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las principales causas del sufrimiento humano es intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos que nos comprendan, que el mundo sea justo, que todo salga como imaginamos. Cuando no ocurre, nos frustramos, nos irritamos y nos sentimos víctimas del caos. Pero si detienes el ruido y observas con claridad, verás una línea invisible entre lo que depende de ti y lo que no. Solo al enfocar tu energía en lo primero hallarás serenidad. Luchar contra lo incontrolable es como gritarle al viento, inútil y desgastante. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto lo enseñaba con firmeza, algunas cosas están bajo tu poder y otras no. Tus pensamientos, decisiones, acciones y valores son tuyos. Lo que otros piensan, hacen, las circunstancias externas, el azar o el pasado, no lo son. Confundir esas dos dimensiones es perder tiempo, energía y paz mental. Sin embargo,
La mayoría vive atrapada en esa confusión, se enojan por opiniones ajenas, se deprimen por lo que ya pasó, se estresan por lo que aún no ocurre, y descuidan lo único que pueden influir, su actitud, su enfoque, su respuesta. Cada pensamiento, emoción o reacción consume energía. Si la gastas en lo que no puedes controlar, terminarás agotado y sin avances. Si la inviertes en lo que sí depende de ti, tu disciplina, tus hábitos, tus decisiones, empezarás a ver cambios reales. Porque cuando tú cambias, aunque el mundo no lo haga, todo empieza a percibirse distinto. Es una paradoja poderosa, al soltar lo externo, recuperas tu poder interno. Marco Aurelio escribió que no debemos desear que las cosas ocurran como queremos, sino desear que ocurran como ocurren. No por resignación, sino por comprensión. El universo no gira en torno a nuestros deseos, ni las personas están obligadas a cumplir expectativas. El control total es una ilusión. Aceptar esa verdad no te debilita, te fortalece, porque te permite enfocar tu energía en lo esencial, tu mente, tu carácter, tu conducta. La paz llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Cuando entiendes que tu reacción es lo único que te pertenece. Puedes elegir mantener la calma ante una crítica, avanzar aunque no todo esté claro, construir incluso en medio de la adversidad. Siempre tendrás ese espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ahí está tu libertad. Muchos sufren no por lo que pasa, sino por resistirse a ello. Creen que controlando más hallarán alivio. Pero el verdadero alivio surge cuando aceptas que no necesitas controlar el mundo para estar en paz, solo necesitas gobernarte a ti mismo. Eso no significa ser indiferente, significa ser sabio. Reconocer que batallas no valen la pena, que tormentas se cruzan mejor en silencio y que situaciones solo cambian cuando tú cambias tu actitud. Enfócate en lo que sí puedes hacer, entrenar tu mente, cuidar tu cuerpo, construir tu propósito, responder con dignidad, decidir dónde colocar tu atención. Aunque parezca poco, es inmenso. Con cada acción enfocada en lo que depende de ti, fortaleces tu carácter y recuperas tu equilibrio. No necesitas controlar el mundo, solo dejar de entregar tu paz a lo que no puedes cambiar. Haz de esta reflexión un nuevo comienzo. Aprende a filtrar tus pensamientos, a observar tus reacciones, a soltar lo que no suma y a reforzar lo que sí depende de ti. Ahí se construye la verdadera libertad, en elegir a qué le das poder y que decides soltar. Deja tu compromiso escrito en los comentarios, mi energía solo va hacia lo que está bajo mi control. Que esta afirmación sea tu escudo diario, tu recordatorio de que la atención consciente es tu mejor herramienta para construir una vida en calma y con propósito. Que esa frase sea tu ancla en medio del ruido, tu recordatorio de que la mente no se entrega al azar, sino que se cultiva con intención y constancia. Lección 6. La virtud como guía en la tormenta. Cuando todo a tu alrededor parece perder el rumbo, cuando las voces externas se contradicen y el caos domina las decisiones de otros, lo único que puede mantenerte firme es la virtud. No hablamos de moralismos vacíos ni de reglas impuestas desde fuera, sino de una brújula interior que te permite distinguir lo correcto, incluso cuando nadie te observa. La virtud es más que una idea noble, es una elección diaria, una práctica silenciosa que se fortalece en lo invisible. Cuando el mundo grita desesperado, el virtuoso conserva la calma. Cuando la injusticia se expande, no se adapta, se mantiene centrado, porque sabe que quien tiene claro su propósito no necesita validación externa para reconocer que está en el camino correcto. Los estoicos enseñaban que la virtud no es una meta lejana, sino un principio rector que se refleja en cada gesto, palabra y decisión. Epicteto decía que nada puede dañar al hombre verdaderamente bueno, porque su valor no depende de lo que otros piensen o digan. Su escudo es la conciencia y su recompensa, la paz interior. No es sencillo mantenerse recto en un mundo que celebra lo superficial, que premia la apariencia por encima de la coherencia y que confunde el éxito con la astucia sin límites. Pero ahí es donde la virtud muestra su fuerza, en no ceder al viento de la conveniencia. Quien actúa con rectitud, incluso sin testigos, duerme en paz, no porque espere resultados inmediatos, sino porque su seguridad no depende del resultado, sino del acto mismo. Ser íntegro no significa creerse superior, sino haber comprendido que la verdadera victoria es no traicionarse a uno mismo. En tiempos de confusión, la virtud es el faro. Cuando dudes, pregúntate, ¿qué decisión me permitirá respetarme mañana? Esa simple pregunta puede evitar errores costosos. Marco Aurelio, con todas sus responsabilidades como emperador, no se apartaba de sus principios. Sabía que el poder externo se desvanece, pero el carácter permanece.
Su serenidad no provenía del trono, sino de su empeño en actuar con justicia, moderación, valor y sabiduría. No puedes controlar cómo te perciben los demás, pero sí puedes decidir actuar con integridad, incluso si eres juzgado injustamente. La virtud no te protege del dolor, pero sí del remordimiento. Quizás no siempre seas comprendido, ni beneficiado, ni aplaudido, pero si actúas desde lo que consideras justo, habrás ganado una libertad rara, la de no depender del aplauso ni temer al rechazo. Quien vive fiel a sus valores camina ligero, porque no carga con la culpa de haberse traicionado. Mantenerte virtuoso en la tormenta no te hace invulnerable, pero sí inquebrantable. Y cuando todo se tambalea y tú permaneces fiel a tus principios, otros podrán dudar, señalar o incluso burlarse, pero el tiempo revelará quién construyó sobre roca y quién sobre arena. La rectitud no siempre es reconocida, pero siempre deja huella. Y si alguna vez sientes que actuar con integridad no vale la pena, recuerda que cada vez que eliges lo correcto fortaleces tu carácter, refuerzas tu dignidad y cultivas una paz que nada externo puede dar. Séneca enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad, no porque elimine el dolor, sino porque nos vuelve capaces de atravesarlo sin perdernos. No necesitas un entorno favorable para actuar con rectitud. De hecho, es en las adversidades donde la virtud brilla con más intensidad. Cuando otros buscan atajos, tú eliges el camino digno. Cuando otros mienten para salvarse, tú eliges la verdad. Cuando otros se rinden al desorden, tú eres orden en medio del caos. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas guiadas por principios y no por impulsos. Porque en tiempos de oscuridad, quienes actúan con virtud no solo se salvan a sí mismos, también iluminan el camino a los que vienen detrás. Escribe en los comentarios, elijo la virtud incluso cuando nadie la ve. Haz de esa frase tu compromiso diario. Actuar con rectitud no porque sea fácil, sino porque da sentido a todo lo demás. Responder puede parecer justo, pero muchas veces solo alimenta el conflicto. Y si el costo de tener razón es perder la calma, entonces no vale la pena. El silencio es una herramienta poderosa, no por miedo, sino por sensatez. Callar no es rendirse, es decidir que tu energía tiene más valor que una discusión sin sentido. No tienes la obligación de dar explicaciones siempre. No necesitas justificar cada paso. Quien vive con claridad interior entiende que lo importante no es la opinión externa, sino la coherencia con la que actúa. Y esa coherencia se fortalece cuando se preserva la tranquilidad. Hay momentos en los que actuar es necesario, pero en muchos otros, la mejor respuesta es no responder. No por indiferencia, sino por autocontrol. Marco Aurelio escribió que si te enfadas por todo lo que no controlas, gastarás tu vida en lo que no tiene sentido. No hablaba solo del enojo literal, sino de toda reacción innecesaria. Cada vez que te involucras en un conflicto vacío, restas fuerza a lo esencial, porque tu energía no es infinita. Tus pensamientos, emociones y atención necesitan cuidado. Si los entregas a lo trivial, luego te faltarán para lo profundo. Por eso, saber cuándo avanzar y cuándo retirarse es un signo de sabiduría, no de debilidad. Evitar una discusión no siempre es evitar el problema, muchas veces es impedir que se agrave. No todas las personas quieren comprender, no todos los momentos son oportunos, no todos los temas requieren abordarse de inmediato. Saber elegir a qué dedicarte es saber vivir. Y quien elige bien, crece con más solidez. No todas las batallas merecen lucharse. Algunas solo buscan quitarte equilibrio y al entrar en ellas olvidas lo que realmente construyes. El arte de elegir tus batallas también es el arte de cuidar tu salud emocional. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por conflictos que, con perspectiva, no tenían importancia? Una crítica sin base, una conversación cargada de ego, un desacuerdo sin salida. ¿Y cuántas veces hubieras ganado más con el silencio, la distancia o la indiferencia? No responder no es falta de carácter, es claridad. Es reconocer que tu energía es valiosa, que no estás aquí para convencer a todos ni para ganar en cada cruce de palabras. Estás aquí para avanzar con propósito, y ese propósito requiere enfoque. Séneca decía que el mayor signo de fortaleza es no dejarse arrastrar por cada emoción. Tú tienes esa capacidad. Puedes observar, decidir y actuar solo cuando sea necesario. Puedes guardar tu fuerza para las batallas que realmente aportan, las que construyen, las que enseñan, las que purifican. Todo lo demás es ruido. Convierte esta reflexión en una decisión. Escribe en los comentarios, no lucharé donde no hay nada que ganar. Que esa frase sea tu escudo invisible,
tu recordatorio diario de que la sabiduría está en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo seguir adelante. Lección 10. No temas al juicio ajeno. Tarde o temprano serás juzgado por lo que dices, haces, decides o incluso por lo que no haces. Y si no estás preparado, ese juicio puede convertirse en una cadena invisible que limite tu vida. La verdad es que la opinión de los demás habla más de ellos que de ti. Cada crítica, señalamiento o mirada cargada de juicio refleja experiencias, miedos y prejuicios que no te pertenecen. Si aceptas todo eso sin cuestionarlo, terminarás viviendo para cumplir expectativas externas, y no hay prisión más grande que esa. Vivir pendiente de la aprobación ajena es una forma silenciosa de abandono propio. Es poner en manos de otros tu valor y tu paz. Quien busca agradar a todos se traiciona, porque es imposible encajar en todo sin perder la esencia. Marco Aurelio lo expresó con claridad: no debemos perder tiempo en lo que piensan otros si nosotros mismos tenemos claridad de propósito. El juicio ajeno solo tiene poder cuando decides creerlo. Sin tu permiso, no puede afectarte. La verdadera libertad llega cuando dejas de buscar validación, cuando entiendes que no necesitas convencer a nadie ni justificar tu camino. Eso no significa rechazar la crítica constructiva, sino aprender a filtrar. Distinguir entre quien te señala por envidia y quien te aconseja con respeto, entre quien proyecta inseguridades y quien realmente quiere verte crecer. Esa diferencia solo la ves cuando tienes firmeza interior. Epicteto enseñaba que si alguien te insulta y te ofendes, el problema no está en el insulto, sino en tu interpretación. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Muchas veces, lo que más hiere no son las palabras ajenas, sino las dudas que llevamos dentro. Si tú mismo crees que no eres suficiente, cualquier crítica lo confirmará. Pero si sabes quién eres, las palabras externas rebotan sin dejar huella. No se trata de ser insensible, sino de ser dueño de tu percepción. Recuerda que quien te juzga no conoce tus batallas ni tus procesos. La mayoría opina desde ignorancia, miedo o necesidad de sentirse superior. Pero tú no estás aquí para cumplir su guión. Estás aquí para escribir el tuyo. Ser fiel a ti mismo incomodará a muchos, pero ese es el precio de la autenticidad, incomprensión momentánea a cambio de paz duradera. Mantener la calma frente a la crítica es un signo de evolución. Tu vida habla por ti. Tus acciones reflejan tu verdad y, con el tiempo, incluso quienes te juzgaron reconocen tu coherencia. El juicio externo cambia, la integridad permanece. No busques ser entendido siempre, busca ser auténtico. No pretendas agradar a todos, busca ser justo contigo. El mundo siempre tendrá algo que opinar, pero tú decides si dejas entrar esas voces o no. El juicio no puede tocar lo que está en paz. Si cultivas esa paz interior, te volverás inmune a las miradas que buscan herirte. La firmeza frente al juicio no se grita, se demuestra. Se construye al elegir ser tú mismo cada día, aunque nadie aplauda. Esa firmeza convierte tu vida en una declaración de libertad. Si quieres liberarte de la carga del juicio ajeno, escribe en los comentarios: mi valor no depende de sus opiniones, sino de mi verdad. Haz de esa frase tu escudo y tu recordatorio de que quien se respeta no necesita la aprobación de nadie más.